verificando que estemos grabando. En efecto, pues buenos de nuevo, mis amigos, y bienvenidos a otra emisión de Software Alchemist. Hoy vamos a solucionar el problema número 26, que se llama Remove Duplicates from Sorted Array. ¿Sí? Es un problema muy interesante y lo pongo porque, como ya hemos hecho otras soluciones que involucran la técnica de los dos punteros, en específico también la voy a utilizar. Pero como ya les dije al inicio de esta lista, estos problemas son como que de encontrar patrones en la solución. Y una vez de que encuentras estos patrones, se te empiezan a facilitar los demás problemas. Voy a leer la descripción para que vean de qué va la cosita. Y van a ver que es muy parecido a tu Sum 1 y tu Sum 2. O sea, ya empezamos a encontrar el patrón de la solución de los problemas. Dice: given an integer array, nums, acá lo podemos ver pasado por parámetro de la función remove duplicates, sorted in non-decreasing order, o sea, arreglado de menor a mayor, remueve los duplicados in place. ¿Qué dijimos que era in place? Dice in place algorithm. Nos manda a Wikipedia ahora. In computer science, an in place algorithm is an algorithm that operates directly on the input data structure without requiring extra space proportional to the input size. Prácticamente lo que nos dice, hey, un algoritmo in place es aquel en el que tú operas sobre la estructura de datos de entrada, pero no generas una estructura de datos adicional, ¿verdad? Recordemos que si nosotros utilizamos una estructura de datos adicional, esa estructura de datos que escojamos va a crecer tanto como crece el arreglo de entrada. Es decir, entre num sea más grande, nuestra estructura de datos adicional crece también en esa proporción. Es decir, que la complejidad se vuelve la complejidad en espacio se vuelve ON. Entonces, remueve los duplicados in place de tal forma que cada elemento único aparezca únicamente una vez. El orden relativo de los elementos debe permanecer igual, es decir, ordenado, ¿sí? Es decir, si yo tengo 3 ceros, aparece solamente un 0. Y si después aparece un 1, es el 0 y luego el 1. Y si después hay 20 números 2, 0, 1, 2, ¿sí? Y aquí nos ponen el ejemplo, mira. Mira, acá el ejemplo número 2. 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Nótese que ponen el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Los elementos únicos aparecen al inicio del array y en el mismo orden, ¿sí? El output es 5. Nosotros debemos devolver un número, ¿sí? Acá dice public int. ¿Por qué 5? Porque son 5 elementos únicos. 1, 2, 3, 4, 5. Y el resto del arreglo no importa cómo quede. Entonces podemos intuir que el juez, que es el algoritmo que está por detrás del LeetCode, que va a evaluarnos que hayamos solucionado el problema de forma correcta, va a esperar el 5 y va a esperar que hagamos las modificaciones en el arreglo y que lo dejemos tal y como nos lo están pidiendo, ¿sí? Es decir, que de hecho podríamos imaginar el unit test, ¿no? Que está del otro lado, donde hace un assert equals para acá, donde k es igual al número de elementos únicos, y también y va a iterar, ¿no? Con un bucle for sobre el array que él tiene una copia. Recordemos que en Java nos pasan no existe paso por referencia, sino solamente paso por valor. Y pues lo que nos pasan por valor es la dirección de la memoria. Entonces los cambios que hagamos en el arreglo en esta función se van a reflejar en la función que seguramente está mandando llamar a este programa. Muy fácil, ¿no? Acá también 1, 1, 2, elementos únicos, el 1 y el 2 puestos al principio del array y el output 2. Y acá pues obviamente no importa qué pase, ¿sí? Constraints. Pues el tamaño del arreglo puede ir desde 1 hasta 10.000. 3 por 10 a la 4 es 10.000. Y el número que está dentro los números que están dentro del arreglo van desde menos 100 hasta 100. Nums y sorted y non-decreasing order. Entonces vámonos rápidamente a la tableta. Sí, y empecemos con esto. Voy a poner aquí de ejemplo este arreglo, ¿sí? 0, 0, 1, 1, 2, 2. Entonces ya les dije, como pueden ver, sorted e in place, o sea, cuando las cosas nos piden que sean cuando los arreglos están ordenados y cuando nos piden que no usemos estructuras de datos adicionales, ya podemos intuir que lo que nos están pidiendo es que utilicemos two pointers technique, ¿sí? 2 punteros para manipular sobre un mismo arreglo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nótese que cuando nosotros entramos al arreglo por primera vez, es decir, aquí, este elemento es único, entonces no hay razón para empezar la iteración de nuestro arreglo desde la posición 0. Vamos a iterarla desde la primera, es decir, desde aquí, ¿sí? Desde aquí es donde vamos a empezar. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuando hemos visto los elementos por primera vez? Aquí es donde va a entrar el truco de utilizar 2 punteros. Déjenme, nomás lo pongo un poquito más abajo. ¿Qué les parece si yo pongo un puntero empezando aquí y el otro, el right, empezando acá? Déjenme nomás, me aseguro que esta R esté solamente
en un vector aquí. Sí, porque luego si la intento mover, la mueve por pedazos el programa este de Scalydraw. Bueno, ahí están apuntando, ¿sí? De momento no nos interesa el elemento anterior, pero comparar los elementos actuales con los anteriores es lo que nos va a decir si ya lo hemos visto antes. Me explico. R va a ser la variable iteradora, es decir, R es lo que va a hacer es este recorrido. ¿Hasta dónde? Pues hasta el final de la raíz, ¿sí? R es la que se va a estar moviendo. Borré la R. Déjenme, no me lo vuelvo a escribir aquí. Ahí está. R es la que se va a estar moviendo hacia la derecha. Ahora, ¿por qué se va a estar moviendo? Muy sencillo. Quiero que vean esta sencilla comparación. Primero que nada vamos a preguntar, oye, ¿el elemento actual es igual al previo? Es decir, el elemento al que apunta R es igual al elemento R-1. Si la respuesta a esta pregunta es verdadera, no hacemos nada, ¿sí? Pero si es, bueno, no hacemos nada, nos vamos a ir moviendo. Pero en caso de que sea falsa, es decir, que no son iguales, debemos hacer lo siguiente. Nos vamos a ir moviendo, pero antes de movernos con R, debemos hacer que el elemento L, bueno, el elemento al que apunta L, sea igual al elemento en el que está R. Vamos a hacer las iteraciones poco a poco para que entiendan por qué estamos haciendo esto. Supongamos aquí, 0 es igual a 0, sí, son iguales, no hagas nada, sigue con la iteración normal. Entonces el bucle avanza una posición, bien, por eso no quería que... Me vuelvo a escribir la R. En un solo trazo, ahí está. Son iguales, es decir, 0 es igual a 0, son iguales. No hagas nada, simplemente mueve R. Y aquí es donde se pone interesante. Es el elemento R, que en este caso es 1, igual al elemento R-1, que en este caso pues sabemos que R-1, ¿quién es? Este 0 de aquí, ¿verdad? ¿Son iguales sí o no? Son iguales. Oh, si son iguales, haz lo siguiente. Primero que nada, quiero que el elemento al que apunte L sea igual al elemento al que apunta R, es decir, que se convierte en un 1. Una vez de que pasa esto, quiero que L se mueva una posición. ¿Se fijan? Y ahí quedó. Si se fijan al principio del array tenemos un 0 y un 1. Y ahí hemos salido de la iteración. Después volvemos a mover la R, porque estamos dentro de un bucle for. Y obviamente el bucle for está definido de tal forma que se ve algo así. For R igual a 1 hasta que R sea menor que pues la longitud del arreglo, ¿sí? Entonces, seguimos el bucle for y volvemos a iterar. ¿Son iguales? No hagas nada. Volvemos a iterar. ¿Son iguales? No, no son iguales. Ah, como no son iguales, entonces quiero que a donde está apuntando L sea igual al elemento al que está apuntando R. Y después mueve la variable L. Como se fijan, R es para iterar y L siempre está recordando hacia dónde estamos apuntando, ¿sí? Porque al final de cuentas tenemos que dejar los elementos ordenaditos, ¿verdad? Y L no solamente va a ser para eso, sino que su valor, ¿qué va a ser? Va a ser igual a K. Y K, recordemos que es el número que tenemos que devolver. Acá en los constructs del problema, si no lo recuerdan, quiero que vean cómo denotan K. Bla, 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 ahí está. Dice, considera el número un unique element to be K, ¿sí? O sea, K va a ser el número de elementos únicos. Y acá ya los estamos poniendo, ¿verdad? Nosotros estamos poniendo el 0 es un elemento único, el 1 es un elemento único, el 2 es un elemento único, ¿sí? Y así vamos a seguir la iteración. Ahora vamos a hacerlo de nuevo, pero con un ejemplo un poquito más grande para que quede claro, ¿sí? Ya que vimos la dinámica, vamos a hacerlo rápido. 0, 0, 1, 1, 2, 2 y 3. Es decir, que nuestro arreglo de salida debe lucir algo como 0, 1, 2, 3 y lo que haya después no me interesa. ¿Cuántos elementos únicos hay? Esto sería K, es igual a 4. Es decir, que esto es lo que tenemos que devolver y este es el arreglo que tenemos que devolver. Empezamos en L y ponemos el R. Ahí está. Entonces empezamos. Oye, ¿es el elemento al que apunta R igual al elemento previo? Sí, son iguales. No me interesa, muévelo. Déjame eliminar eso. Oye, ¿es el elemento actual al que apunta R, que en este caso es un 1, igual al elemento previo, que es un 0? No, no son iguales. Ah, no son iguales. Entonces, elimina ese elemento. O bueno, más bien, el elemento que sea igual al que apunta R, es decir, lo convertimos en un 1. Y después, movemos L. Salimos del bucle, siguiente iteración. ¿Son iguales? 1 es igual a 1. Sí. Ah, no hagas nada. 2 es igual a 1. No, no son iguales. Ah, entonces el elemento al que apunta L, al lugar donde apunta L, pon el 2. Y después, por favor, muévame L una posición. Excelente, salimos del bucle y hacemos la siguiente iteración. ¿Son esos elementos iguales? No. 0, 1, 2, aquí hubo un pequeño error. 0, a ver, déjenme. Porque no me...
porque este bucle no va a quedar bien. 0, 0, 1, 1, 2, 2. Debemos devolver 0, 1, 2. Ah, ok. Entonces, ¿son iguales? Sí, no hagas nada. ¿Son iguales? No. Ah. Ponme por favor, me elimino aquí. Ponme por favor lo que es el 1 y luego muéveme la L. Y así nos vamos sucesivamente, ¿no? Ahora movemos R, son iguales, no hagas nada. Mueve la R, son iguales. Ah, sí son iguales. Ahora por favor, elimina este mugrero. Y pone el... Ah, elimine la R. Ponemos aquí el 2, ¿no? Bueno, lo vamos a sobreescribir. Y así nos vamos sucesivamente, ¿sí? Al final del día, si notan la lógica, vamos a terminar acá. Y L va a terminar ¿dónde? Déjenme aquí lo pongo. L va a terminar aquí. Y nosotros vamos a tener el 3 aquí. Suprimir y aquí vamos a tener el 3, que es lo que queríamos. Lo que queda aquí no nos interesa porque esto puede quedar como sea. Mira, quiero que vean el ejemplo y notemos que en el ejemplo que nos ponen, ellos devuelven el 0, 1, 2, 3, 4 y lo demás no importa que quede ahí, puedes poner cualquier número. Lo que nos interesa es que devuelvas que esto y que L sea igual a 4, porque son los elementos únicos. 1, 2, 3, 4. Ah, perdón, no estoy proyectando la tableta así. Bueno, esto es lo que tenemos que devolver. El 0, 1, 2, 3 y L es igual a 4 porque del 0, 0, 1, 2, 3 son 4 elementos, ¿sí? Vámonos a codificarlo y a entender un poquito mejor. Entonces, ya se la saben, ¿no? Ponemos aquí. ¿Qué requerimos? Pues un puntero. Requerimos un pequeño puntero entero. Vamos a llamarlo left. También le pueden poner L, yo le voy a poner left para que se entienda mejor. Y requerimos, un bucle. Y aquí en vez de poner I vamos a poner right. Right empieza en ¿dónde? En 1. Ahora dijimos que todos van a empezar en 1. Pero ¿qué pasa? Esto tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Recuerdan que en los constraints dijimos, déjenme se los pongo aquí. En los constraints dijimos que el nums.length puede ser mayor o igual a 1, ¿sí? Cuando un array solamente tiene un elemento, ¿cómo se llama? ¿Qué número tiene esa posición? Posición 0. Entonces aquí podemos tener que un index out of bound exceptions. Entonces hay que contemplar ese case. Decimos if si nums.length es igual a 0, por favor, señor, return 1. Sí, ¿verdad? Porque si tiene, recordemos cuántos elementos únicos hay en el arreglo que nomás tiene un elemento, pues 1. Y de hecho, sí es igual a 1, no es igual a 0, porque 0 es un array vacío. Así. Entonces, si el array de entrada tiene solamente un elemento, digamos un 4, pues ¿cuántos elementos únicos hay? 1. Entonces K es igual a 1, ¿sí? Y así evitamos ese cache. ¿Para qué? Para que la función no llegue hasta acá. Hacemos un return y esta cosa ya no hace tronar nuestro bucle, ¿sí? Ahora, empezamos en 1 hasta que right sea que menor que nums.length. Podrían poner algo así como, hay gente que le gusta hacer eso, ¿sí? Nums.length para evitar más operaciones, ponen n. Y aquí dice if n es igual a 1. Y acá hasta que sea menor que n. Así nos evitamos sacarle el length 2 veces al array. Y a cada paso quiero que write suba una unidad. Y tan, ¿verdad? Ahí está nuestro bucle, por favor. Y ahora ¿qué tenemos que hacer? If números de L. Bueno, números de R. Podemos hacer una función tipo que nos valide, ¿no? Dice are equal. Y hay que tener, aquí yo voy a poner dos variables. Una va a ser para el current element. Y current element o actual element, como ustedes le quieran poner. ¿Quién es el elemento actual? Pues a donde está apuntando R, ¿no? Recordemos que empiezan en la posición 1. Entonces, eso es como es, nums de quién? De right, ¿verdad? Y decimos que ese es el elemento actual. ¿Y quién es el elemento previo? Int previous element debe ser nums de right menos 1, ¿verdad? Es decir, si este empieza en 1, el elemento previo, ¿quién es? R menos 1. Y aquí podemos are equals. ¿Quiénes son iguales? Este contra este. Ahora, are equal es una función que de momento no está definida. Y hay que definirla. Previous element, no hago un copy paste aquí, porque luego me equivoco en la sintaxis. Y hay que definir esa función. Nos ponemos por acá y decimos, oye, quiero una función que sea private porque no quiero que... Bueno, le voy a poner private porque no lo usamos en otro lado. Private y luego boolean, static, o bueno, es private, static boolean, private, static boolean. Y le ponemos are equal. ¿Y que estamos mandando? Dos números, ¿verdad? Int n1 e int n2.
aquí n2. Y acá nos ponemos return, n1 es igual a n2. Y así nuestro código se ve un poco más legible. Pero nos interesa saber qué pasa cuando no son iguales, ¿recuerdan? Cuando no son iguales es que hacíamos pues la dinámica esta de intercambiar. Es decir, recuerdan que había un puntero L, ¿sí? Recuerdan acá, siempre había un puntero L, ¿sí? En el L es donde estamos igualando. Entonces, cuando no son iguales, quiero que nums de L, o sea, nums de left, lo iguales a lo que sea que esté en nums de right. En nums de right. Y después de hacer esa igualación, quiero que suba right, que una unidad, perdón, left, una unidad. Y al final del bucle for, perdón, sencillamente regrésame lo que sea que vale L. Y tan, ¿verdad? Entonces ahí estamos. El edge case de cuando el array tiene solamente un elemento. Empezamos left y right en la primera posición, bueno, en la segunda, que en este caso es un 1. Y empezamos a hacer las comparaciones entre el elemento actual y el elemento previo. Si estas madres no son iguales, hacemos esa operación. Y si son iguales, ¿qué haces? Pues nada, simplemente es lo que decíamos, no haces nada y sigues con la iteración de right, ¿sí? Entonces vamos a intentar correr esto. Simplemente déjenme, pongo aquí y le doy aquí run. A ver si hay algún tipo de error que se me haya pasado. En efecto, aquí está. Dice... estoy así, hay que hacer esto igual, ¿eh? Doble igual en Java es una comparación lógica y un igual es una asignación. Ahí se me fue un doble igual. Run. Caso 1 y caso 2. Excelente, vamos a hacer un submit. Y ahí está, vences al 96.68% de los usuarios de Java. Tu runtime fue de 1 milisegundo y en la memoria gastas 43 megabytes que vencen al 62.60% de los de Java. Esto se puede mejorar como, pues podríamos quitar esta función y hacer la igualación dentro del if. Podríamos utilizar menos variables, ¿verdad? No hay necesidad de poner current element y previous elements. Ya tenemos las que podríamos meter esto y esto directamente en una comparación lógica aquí. Y así nos evitamos. También podríamos quitar esta n para que usemos menos memoria, pero ya les dije, yo hago esto para que sea legible. Ustedes al final de cuentas pueden hacer todo siempre en una línea, ¿no? Pero eso no es sinónimo de que sea mejor. Entonces, creo que fue suficiente, creo que se quedó claro. Entonces, cosas que quiero que queden claras de este problema. ¿Se acuerdan qué pasaba en el problema número 1 en TubeSum? El tiempo de complejidad era O squared, ¿sí? O n squared, o n cuadrática. Entonces usábamos un hash map. ¿Y qué pasaba? Reducíamos la complejidad temporal, pero aumentábamos la espacial. Luego nos decían, hey, no uses otra estructura de datos, pero el arreglo está ordenado. ¿Cómo lo hacíamos? Pues ahora tenemos que utilizar dos punteros. Entonces quiero que vean este patrón, que muchos de estos problemas cuando dicen, oye, algo está ordenado y no quiero que uses más memoria, en la parte ordenada y la parte de no memoria siempre nos llevan a ¿qué? A pensar en una solución en dos punteros, ¿sí? Obviamente, estas soluciones no se las tiene que memorizar, tiene que notar ese patrón. No puedo usar más memoria y el arreglo está ordenado. Two pointers. Y ya nomás piensas en two pointers y dices, bueno, tengo un L y un R, o un I y un J, ¿cuál es la lógica que hay detrás? Y eso te abre una puerta a pensar en una alternativa, en una solución diferente, que es lo que quiero que quede claro. Estas soluciones es muy difícil sacarlas por uno propio, por tu propia cuenta, cuando no conoces la técnica de los dos punteros. Pero ya que la conoces, entonces vas a solucionar los problemas siempre con, bueno, ¿cuál es la solución de fuerza bruta? Bueno, ¿qué estructura de datos me ayuda a bajar esa complejidad? Ordenado, dos punteros, ¿sí? Notan los patrones, ese tipo de lluvia de ideas son los que tú tienes que reflejar en una entrevista para llegar a la solución más óptima. Entonces, espero les haya gustado. See ya, nerds, y nos vemos en el siguiente problema y en nuestro curso de estructuras de datos y algoritmos. No se les olvide. Chido.